Juan Carlos y le braço 80 Open Plano en la zarzuela junto a 70 invitados. El remerito acudirá este sábado con Felipe via la conmemoración de la Pascua Militar en el Palacio Real. El rey Juan Carlos ha celebrado este viernes su 80 aniversario en un almuerzo junto a unos 70 invitados en el Palacio de la Zarzuela. Al festejo han asistido la reina Sofía, el rey Felipe V, la reina Letizia, la princesa de Asturias, Dona Leonor, y su hermana, la infanta Sofía. Don Juan Carlos también ha estado acompañado por su hija la infanta Elena, su nieto Froilan y Victoria y otro familiar directo de la familia real. Al banquet no tant asistido la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, que sigue en libertad provisional a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso contra la sentencia que le condenó a 6 años y 3 meses de prisión por el caso. Don Juan Carlos Dona Sofía aparecerá en público este sábado para la conmemoración de la Pascua Militar en el Palacio Real junto a Felipe V y la reina Letizia. A la comida estaban invitados la hermana del rey Juan Carlos, la infanta Margarita y Pilar, con su respectiva familia. También ha acudido toda la rama de los Borbón Sicilia, a la que el anterior jefe del Estado está muy ligado. De este grupo forman parte la prima de Don Juan Carlos, Teresa Eugenie, y el sobrino de esta, Pedro de Borbón Sicilia, duque de Calabria. Esteban invitado también otro sobrino y sobrino segundo por el deseo del monarca de tener a toda la familia alrededor para festejar su 80 Open Plano. Este sábado Juan Carlos y asistirá por primera vez desde que abdicó en 2014 a la ceremonia de la Pascua Militar junto al rey, un acto al que acude el presidente del gobierno y varios miembros de su gabinete, así como la cúpula militar. Se tratará del primero de los eventos que la zarzuela impulsa durante 2018 para conmemorar el 80 aniversario de los padres del rey. La imputación de la infanta Cristina en el caso no por los negocios de su marido, del que fut absuelta, causó un desgarro en la familia real que la alejó de la zarzuela. Cristina, cuyo título de duquesa de Palma fut revocado por Felipe V, pasó el fin de año con su hermana Elena en Vitoria. Otra efeméride del rey Juan Carlos. Juan Carlos y celebró su 75 Open Plano en la intimidad con la austeridad que imponía entonces la crisis económica, un recordó momento destacado de su reinado en una entrevista en la televisión pública con el veterano periodista Jesús Hermida. Su 70 aniversario, en 2008, también lo celebró en privado, pero 4 días más tarde convocó a casi 500 invitados, la mayoría de la figura política relevante, a una cena oficial en el Palacio de El Pardo, en la que estuvo acompañado por toda su familia. Diano antes, en 1998, el jefe del Estado festejó su 60 Open Plano en Bosnia con los soldados españoles destacados entonces en la misión de la OTAN en el país balcánico.
La iniciativa d'organitzar diverso acto para festejar el 80 open planotia lugar destruí de quel región Carlo transmitira su malestar porque no se contó con él en la conmemoración en el Congreso del 40 aniversario de la primera elección democrática de 1977 el pasado mes de junio.